Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Como bien vieron en el título, vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias: la confesión de Burak. Sí, así como lo leen, Burak finalmente ha decidido abrir su corazón y revelar sus verdaderos sentimientos por Neslihan. Y en exclusiva para ustedes. Prepárense porque esto promete ser un carrusel de emociones, de esos que nos encantan en este canal. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les hago una invitación súper especial: hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Es gratis y así no se pierden ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Y ahora sí, entremos en materia. La tensión entre Burak y Neslihan ha sido palpable desde el principio, ¿verdad? Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha, nosotros, los fans, lo hemos notado todo. Hemos analizado cada escena, cada diálogo, tratando de descifrar lo que realmente pasaba en la mente y en el corazón de Burak. ¿Sería solo una amistad profunda? ¿O había algo más latiendo bajo esa fachada de indiferencia calculada? Pues bien, parece que la espera ha terminado. Las fuentes nos confirman que Burak ha dado un paso gigante, un paso que podría cambiarlo todo en la relación entre él y Neslihan. Imaginen la escena, la atmósfera cargada, las luces tenues y él frente a ella con el corazón en un puño, listo para desatar todo lo que ha estado guardando. No es fácil abrirse así, especialmente cuando hay tanto en juego. Hemos visto a Burak defender a Neslihan, apoyarla en sus momentos más difíciles, mostrar una lealtad que va más allá de lo convencional. Pero, ¿era eso solo el reflejo de un amigo verdadero o las señales inconfundibles del amor? La pregunta del millón ha resonado en nuestros comentarios semana tras semana, y hoy, finalmente vamos a tener respuestas. Según lo que hemos podido recopilar, esta confesión no fue un simple comentario al pasar. Fue algo pensado, algo que nació de una profunda reflexión, quizás tras un evento particular que lo hizo darse cuenta de la magnitud de sus sentimientos. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos deseado que los personajes se atrevan a dar ese salto, a dejar el miedo a un lado y expresar lo que sienten? Y cuando ocurre, es pura magia. La valentía de Burak al enfrentar sus emociones y sobre todo, al revelarlas a Neslihan, es algo digno de admiración. ¿Y cómo reaccionará Neslihan? Esa es la otra gran incógnita. Hemos visto la conexión que tienen, esa complicidad que traspasa la pantalla. Pero ella también ha pasado por mucho, ha tenido sus propias luchas y quizás, solo quizás, ha estado esperando esta señal. ¿Estará preparada para recibir esta confesión? ¿Corresponderá a esos sentimientos que Burak finalmente ha decidido exponer? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla y que, estoy seguro, también les tienen a ustedes en vilo. Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento, cada interacción entre ellos. Recordarán esa escena en la que Burak la defendió con uñas y dientes, poniendo su propia seguridad en riesgo. O aquella otra en la que simplemente la miró, y en esa mirada se veía todo un universo de emociones contenidas. Esas son las pistas que nos daban esperanza, los pequeños destellos que alimentaban nuestra teoría de que algo especial existía entre ellos. Y ahora, ¡boom! La confirmación llega, o al menos el primer gran paso hacia ella. Lo fascinante de estas historias es cómo nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la valentía de ser vulnerables, sobre la importancia de decir «te quiero» antes de que sea demasiado tarde. Burak, al hacer esta confesión, no solo avanza en su trama personal, sino que también nos da una lección sobre la importancia de la honestidad emocional. Es un recordatorio de que a veces el mayor riesgo es no arriesgarse. Piensen en todas las veces que hemos debatido en los comentarios «debería decírselo», «ella también lo quiere, no entiendo por qué no se atreve». Pues bien, el momento ha llegado. Y no solo eso, sino que este momento, esta confesión, promete ser uno de los más comentados de la temporada. Vamos a tener material para analizar por semanas, para teorizar, para soñar despiertos. Además, esta confesión no es solo un evento aislado. Es el punto de inflexión que podría desencadenar una serie de acontecimientos. ¿Cómo afectará esto a su dinámica? ¿Serán más abiertos el uno con el otro? ¿Habrá momentos de ternura, de duda, de reconciliación?
La posibilidad de que una relación florezca ahora es más real que nunca, y eso, amigos míos, es emocionante. Sabemos que muchos de ustedes se han encariñado profundamente con estos personajes, y verlos encontrar la felicidad o enfrentar nuevos desafíos es parte de lo que nos engancha. La valentía de Burak es un reflejo de esa lucha interna que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Esa batalla entre el miedo y el deseo, entre la prudencia y la pasión. Y la forma en que se ha filtrado esta información, en exclusiva, como dice nuestro título, le da un toque aún más especial. Significa que no es algo que se haya visto en pantalla todavía, sino que estamos hablando de algo que ha salido a la luz, que ha sido revelado, y que anticipa lo que está por venir. Esto genera esa expectativa, esa ansiedad deliciosa por ver el episodio en el que todo esto se confirme visualmente. ¿Se imaginan la escena? El silencio que se hace antes de que él hable. La intensidad en sus ojos. La posible sorpresa, o quizás la anticipación, en el rostro de Neslihan. Es el tipo de momento que hace que suspiremos, que nos agarremos del sofá, que sintamos esa mariposa en el estómago como si fuéramos nosotros los protagonistas. Lo que me gusta de este tipo de revelaciones es que nos conectan. Nos conectan con los personajes, pero también nos conectan entre nosotros, los fans. Compartimos esta emoción, esta expectativa. Comentamos, debatimos y creamos esta comunidad que es lo que hace que este canal sea tan especial. Y justamente por eso quería traerles esta noticia, para que la vivamos juntos. Piénsenlo, ¿cuántos de ustedes han estado esperando este momento? ¿Han sentido esa frustración cuando veían que no se daban cuenta de lo que sentían? Pues ya no hay excusas. Burak ha hablado, y ahora solo nos queda esperar la reacción y ver hacia dónde los lleva este nuevo camino. Y más allá de la trama romántica, que obviamente es lo que nos tiene aquí, esta confesión también nos habla de crecimiento personal. Burak, que quizás se mostraba reservado o incluso duro, está mostrando una faceta más vulnerable y auténtica. Es un paso importantísimo para él, y demuestra que está dispuesto a apostar por lo que realmente quiere. En definitiva, esta confesión de Burak sobre sus verdaderos sentimientos por Neslihan es un bombazo. Es la chispa que podría encender una relación esperada por muchos, la confirmación de que las miradas y los gestos no engañaban. Es un momento clave en la historia de estos personajes, y estamos aquí para desgranarlo y celebrarlo con ustedes. Así que, recapitulando un poco, hemos hablado de la larga tensión entre Burak y Neslihan, de cómo nosotros, los fans, hemos percibido esa conexión especial, y de la valentía de Burak al decidir confesar lo que siente. Hemos especulado sobre la reacción de Neslihan y sobre el futuro que se abre ante ellos. Lo más importante es que esta confesión marca un antes y un después, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla todo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta noticia que estoy seguro, les ha parecido tan emocionante como a mí. Su pasión por estas historias es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionará Neslihan? ¿Qué esperan que suceda después de esta confesión? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus predicciones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten la misma emoción que yo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja, para que todos estemos al tanto de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!